Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jen, el aire de los cuatro elementos. Ver a la princesa, luciendo muy encantadora con esa vestimenta, hizo que quería que ambas aprovecháramos al máximo esos momentos felices y todo se guardara en nuestros corazones, para que en el futuro, cuando sus caminos se separaran, ella no olvidara aquellos buenos días. Aunque no era mucho pedir, que ella quería ser recordada quizás como alguien que ocupaba un pequeño espacio en el corazón de Blue. Pagda, ¿ya terminaste de prepararte? Me voy ahora. La teniente, emocionada y entusiasmada, se levantó con todo el entusiasmo de escuchar la suave voz detrás de la puerta. Blue le había pedido que se preparara para la cena bienvenida en la casa de Bonsuk. Mientras tanto, ella había optado por llevar una sencilla camiseta sin mangas debajo y una camisa hawaiana botonada encima, completándola con unos pantalones ligeros que le permitían moverse con facilidad. Sabía que ese atuendo te quedaría bien, te ves genial. ¿Hablas en serio? Por supuesto que a la gente guapa le queda bien cualquier cosa, como dicen, incluso una percha queda bien con la ropa. Muchas gracias. La princesa sonrió tímidamente después de recibir sinceros elogios de Guayo, quien estaba acostumbrada por su apariencia. Era la primera vez en su vida que vestía esa prenda tradicional. Fue Ross quien eligió ese atuendo para ella, diciendo que lucía adorable como una muñeca, ya que tenía un estilo suave y delicado. El outfit que había elegido la Lada era más moderno, con un estilo diferente al de Rose, así que tenía varias opciones de ropa. Vamos, Pax, si tardamos demasiado, Boo acabará viniendo a buscarnos otra vez. La dueña de bello rostro sonrió levemente antes de interrumpir su sonrisa al escuchar las siguientes palabras de la teniente. O tal vez había olvidado algo importante. Algo que había discutido con la Dan Joaquín sobre los gustos de Guayo. Algo en lo cual no quería entrometerse en hacer suposiciones, pero cuando Guayo la elogiaba o cuando ella recibía elogios, tal vez era solo una manera dulce y conservadora de Guayo. Tal vez no la estaba felicitando solo para jugar con sus sentimientos. Por lo tanto, no debería importarle los dulces cumplidos de esa persona. Siéntate como en casa, señorita Wynne, señorita Pack. En realidad, no es solo hoy, sino que pueden venir los días que quieran a cenar a la casa. Aquí solo estamos nosotros tres, padre, madre e hija. Cuando tenemos más invitados, la comida se vuelve más alegre y llena de vida. Gracias por la hospitalidad, señor Bonsu. No tiene por qué preocuparse, señorita Pack. En esta isla vinimos de forma relajada. Aquí somos menos de 20 familias, así que todos somos como una gran familia. La princesa saboreó la comida preparada con cariño, que incluía varios platos para darle la bienvenida. Era bastante diferente de las comidas a las cuales estaba acostumbrada en la isla. Escuchó que todavía habría postre y otros platos especiales. Antes de que pudiera continuar, la voz de Bue, que estaba al lado de Guayo, le interrumpió y llamó su atención, así como la de los demás presentes. Está buena la comida, señorita Wee. Ayudé a mi madre en la cocina a preparar todo con gran cuidado. No exageres, Bua, normalmente no ayudas mucho. Solo ahora es el primer día ayudando. Habla como si fuera una experta. Madre, no hables así delante de la señorita Wee, o perderé mi reputación. Pagna, ¿ya terminaste? Suelo comer poco cuando tengo las manos frías. Waya quiso preguntar más después de notar que la princesa estaba usando una servilleta para secarse los labios. Comentó que normalmente no comía mucho, pero cuando tenía las manos frías parecía comer de más. Sin embargo, Waya estaba segura de que no comería tan poco como un gato que huele en busca de comida. Señorita Wynne, cuando terminamos de comer vamos a dar un paseo. Por supuesto, señor Bonsu. La teniente respondió brevemente, sintiendo que alguien del equipo de Jime podría darle noticias que necesitaba saber. De hecho, la fiesta podría ser solo una excusa para que Bonsu se acercara, ya que sabía todo lo que estaba sucediendo en la isla, mientras que su esposa y su hija no tenían idea de lo que estaba pasando. Papá, ¿a dónde llevarán a la señorita Wynne? Dejen que los adultos hablen en privado. Te estás metiendo demasiado, Bua. Padre, espera un poco. Wynne ya regresará. La dueña del hermoso rosa sintió, antes de mirar a Guayo, quien se estaba levantando para irse con el señor Bonsu. Luego miró a Búa, que se acercaba rápidamente, dándose cuenta de que el asiento de Guayo estaba vacío. Búa, más joven y sin dudarlo, se acercó de inmediato. Señorita Pack, es hermosa. ¿Qué deseas? ¿Puedo preguntarle algo sobre la señorita Wynne? ¿Qué quiere saber? ¿La señorita Wynne ya tiene novia o alguien que le guste? Si es así, me voy a alejar y trataré de olvidarla. Pero si no, le voy a confesar mis sentimientos, porque ella es exactamente el tipo de mujer que me gusta. Parece que mi pareja ideal ha aparecido aquí en esta isla. ¿Por qué no le preguntas directamente? Pienso que sería mejor. Pero tú eres más cercana a ella, ¿verdad? ¿Quién tendría el coraje de preguntarle directamente? Preferiría preguntarle a alguien más cercano. Entonces, ¿qué piensas? ¿La señorita Wynne ya tiene a alguien? No lo sé, Búa. Nunca le pregunté eso a Guayo. La princesa no lo sabía. Nunca le había preguntado nada a Guayo. Y no cree que le preguntaría sobre algo lo cual no le concierne. ¿Qué pasó, Pac? ¿Estás bien?
Señorita Wee, realmente no lo sé. Acabo de invitar a Pag a tomar una copa y ella dijo que no. ¿Dices que acaba de beber licor? Señorita Wee, mi madre solo le ofreció un sorbo, pero después de que Pag lo bebió empezó a sentirse muy enferma. Llevaré a Pag de regreso a descansar. Déjame ayudarte, señorita Wee. No, Búa, las personas mayores deberían ocuparse de esto. Puedo manejar esto por mi cuenta. Quizás debido a la preocupación y al shock por la condición de Pag, Guayo no tuvo tiempo de ser amable con Búa. Cuando ella habló así, Búa no se atrevió a ayudar ni a interferir, y dejó a Guayo a cargo de la princesa, que estaba frágil y luchaba por mantenerse en pie. Afortunadamente la casa no estaba muy lejos. Ya casi llegamos. Espera un momento y podré descansar. Me duele tanto la cabeza que quiero vomitar. Tranquila, Blue. Guayo dijo eso mientras trataba de restar la importancia a la preocupación, sin darse cuenta completamente de la situación. Ella rápidamente se acercó para ayudar a Pag a recomponerse mientras ella cedía los efectos del licor y vomitaba en el camino de regreso a casa. Todavía no sabía por qué Pag había aceptado beber el licor que le había ofrecido la otra joven, pero pensó que podría descubrirlo más tarde cuando estuviera mejor. Guayo, no puedo soportarlo más. Vomitaste, pero todavía te sientes mal. Dime, Blue, ¿cómo te sientes? Fui envenenada por Paca, ¿qué quieres decir? Había veneno en la bebida, del mismo tipo del cual me había dado Grace. Guayo se sorprendió, sus ojos se abrieron y una expresión de frustración apareció en su rostro. Era la primera vez que veía a Pac tan tomada, y era bueno que ella estuviera bajo su cuidado. De lo contrario, no podía soportar ver a Pac actuando tan vulnerable y linda frente a los demás. No, Grace no te envenenó. Pac te hizo beber licor, no veneno. Es licor medicinal, mejorará una vez que el efecto desaparezca. Siento que voy a fallecer, Guayo. La toxina me va a lastimar, no voy a sobrevivir. No permitiré que eso suceda, hemos pasado por muchas cosas juntas. Si tú no sobrevives, yo tampoco. Pero si sobrevivimos, superaremos esto juntas. ¿Realmente voy a sobrevivir? La mirada de Guayo se volvió más seria y miró los ojos de Pacta, quien estaba claramente debilitada. Aunque sentía que la cabeza le daba vueltas, podía oír su voz suave y reconfortante. Por supuesto que vas a sobrevivir. Blue, ¿hay algo que quieras hacer? ¿Algo que no hayas tenido la oportunidad de hacer algo antes? Quiero quedarme aquí para siempre. Pacta dijo que quería quedarse allí para siempre. Guayo aún no había tenido la oportunidad de preguntar claramente si estaba hablando de la isla, de la casa en la cual estaba, o si se refería a estar en sus brazos. Ella había perdido el equilibrio y se arrojó sobre Guayo en un último suspiro antes de desmayarse. Ahora, ¿quién cuidaría el fiel corazón de Guayo? Después de caer en un profundo sueño, la princesa, que había sido afectada por esa bebida, comenzó a recuperar el sentido y abrió lentamente los ojos. Era una nueva mañana con la brisa y el aire del mar entrando por la ventana, trayendo una sensación refrescante. A su lado estaba Guayo dormida, cómplice de la tranquilidad que sintió al despertar y ver su rostro al amanecer. La princesa observó a Guayo, que todavía descansaba. Desde la posición de la otra persona era claro que Guayo despertaría incómoda, ya que ella había insistido en compartirlo durante el tiempo que necesitaban refugiarse en la isla privada. La princesa hubiera querido seguir mirando la escena, pero algo atrajo su atención hacia sus manos entrelazadas. Guayo le tomó la mano. Tal vez durante la noche ella misma había buscado el consuelo de sostener la mano de la teniente. Pero ahora consciente, la princesa buscaba alejarse discretamente. Bastaba un ligero movimiento para que Guayo, siempre alerta, se despertara de inmediato. ¿Ya te despertaste, Blue? ¿Por qué me llamaste así otra vez? Lo siento, suponía que debería llamarte Pacpa. Guayo repitió el nombre como si intentara recordar algo, todavía aturdida por el sueño. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye, nos vemos en los próximos videos.